hombre. He escuchado gente decir: a mí nadie me manda, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántos he escuchado gente así? ¿Verdad que sí? Yo he escuchado. ¿Por qué? Porque es un principio que se revela en nuestra naturaleza contra Dios, que se revela contra los principios. Y por eso quizás mucha gente no quiere estar en una iglesia, aunque nosotros no le decimos a usted lo que tiene o no tiene que hacer. De eso se encarga el Espíritu Santo. Pero aún así el Espíritu habla, redarguye de pecado y nos incomoda, y por eso mucha gente no quiere seguir a Dios, porque está eso en la naturaleza. Y hablábamos que el pecado tiene dos formas. Uno es el pecado adquirido, que es el pecado que, conociendo lo bueno, hacemos lo malo, conociendo que esto y aquello desagrada a Dios. A pesar de eso, en esa rebelión muchos a veces cedemos y pecamos contra Dios. Y lo otro es el pecado adquirido, heredado. Nadie lo pidió, pero nosotros lo hemos heredado. ¿Dónde está ese pecado? En tu naturaleza, en nuestra propia naturaleza. Por eso conversábamos la semana pasada de que aún con niños pequeños, todos los que son papás, a veces ven que los niños hacen algunas cosas y el papá le dice: ¿pero dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Tú nunca has visto en la casa, de repente la niña se trajo algo del colegio, se trajo un lápiz, un borrador, o usted estaba en el súper, y cuando usted llegó a la casa, su hijo trajo algo del súper que usted no pasó por la caja, y usted cuando ve eso dice: ¿y de dónde sacaste esto? No, papá, es que yo lo agarré y lo metí. A lo mejor algunos de ustedes hicieron eso de pequeño. Vieron un muñequito ahí en la farmacia, algún juguetito, y escondidito lo agarraron y lo metieron al bolsillo. Y cuando llegaron a la casa, papá y mamá se dan cuenta y regañan y dicen: ¿dónde aprendiste eso? Tú me has visto que yo robe. ¿Por qué tú has robado eso? ¿De dónde aprenden a mentir? ¿De dónde aprenden? ¿Dónde? La naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos quiere llevar al mal. Y Satanás viene, introduce eso a través del primer Adán, y de ahí hasta nuestros días. Dice que el pecado entró por un hombre y ha llegado de generación en generación a nuestras vidas, porque el propósito es apartarnos del plan de Dios. Satanás entonces se introduce en el huerto del Edén. Este ser toma una forma de serpiente y tienta a Eva, y Eva le da a su marido, y ambos pues se apartan de la voluntad de Dios. Cuando esto ocurre una separación. Supongamos, acá está el hombre, aquí hay un abismo, acá está Dios. Ya la comunicación, lo que estaba unido, se quebrantó a causa del pecado, porque Dios no puede tolerar el pecado. Entonces ocurre el pecado, trae una separación. Y los hombres, cuando estamos en medio del pecado, tratamos de ocultarnos. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se trataron de ocultar. Y cuando Dios preguntaba en el huerto de Edén dónde estaban, sencillamente es porque estaba esperando sinceridad de ellos, porque Dios siempre ha esperado sinceridad de nuestras vidas. Pero vemos que comenzaron las excusas. Es Adán, porque pecaron; la mujer que me diste, Eva, la serpiente. Y desde ahí nosotros siempre hemos tratado de excusarnos, de sacar y decir un argumento a nuestros errores, cuando verdaderamente debemos ser sinceros y decir: yo he pecado contra Dios, yo he faltado contra los principios, he faltado realmente mi fidelidad. Y les hablamos de que a Dios hay que seguirlo con fidelidad, con amor y con fe. Son tres cosas con las que tenemos que seguir al Señor. Bueno, viendo todo ese tema del pecado, llegamos al punto en el cual aún Pablo dice: oh, qué miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Porque decía Pablo, y decíamos que eso parecía todo un trabalengua: lo que quiero hacer no hago, y lo que hago mi carne no quiere, y una lucha entre esto y aquello. ¿Por qué? Porque está esa naturaleza. Nosotros sabemos que hay cosas espirituales que nos son para bien, lo queremos hacer, pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Sabemos que orar es bueno, ¿sí o no? Pero ¿cuánto nos cuesta orar? Sabemos que leer la Biblia es bueno. ¿Cuánto nos cuesta leer la Biblia? Ah, no, pero póngale usted una pantalla de televisión, póngale ahí una película, póngale ahí un programa. Usted puede pasar 2, 3 horas y su carne está deleitada, no le cuesta. Pero lo espiritual, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, ahí está Satanás, pero quiere hacernos miserables, quiere hacernos sin esperanza. Pero Pablo dice: ¿quién podrá librarme?
Y nosotros podemos decir esta mañana: Cristo Jesús nos libra de toda maldición. Ya no somos miserables, somos bienaventurados. Diga conmigo: yo soy bienaventurado. Dígalo más fuerte: yo soy bienaventurado. Y hasta ahí quedamos la semana pasada. Entonces el viernes vimos 4 palabras antes de entrar al tema de hoy, que una es expiación. Diga conmigo: expiación. Una de estas palabras que entra en escena con la aparición de Jesucristo a darnos una esperanza es que Él se ofreció como una ofrenda de expiación. Cristo, yo les hacía esta pregunta, ya ustedes saben algunas de las respuestas, estuvieron las semanas pasadas. Yo les preguntaba: ¿Cristo necesitaba morir en la cruz del Calvario para perdonar pecados? No. Al inicio todos dijeron sí. Ahora usted conoce que no. ¿Por qué? La Biblia es clara: Cristo perdonó pecados antes de ir a la cruz del Calvario. Perdonó a la prostituta, perdonó a aquel hombre ciego. El Señor perdonó pecados. Pero Él sí necesitaba ir a la cruz como una ofrenda de expiación. ¿Para quién? Para usted y para mí, que no estábamos en ese momento, para que Él nos dijera: te perdono tus pecados. ¿Qué es expiación? La palabra expiación teológicamente quiere referirse a restablecimiento de una buena relación con Dios. ¿Por qué un restablecimiento de una comunicación? Porque está el ¿qué? El abismo de separación. Los hombres pecadores y Dios. Hay una separación del hombre con Dios. Entonces la expiación es un restablecimiento, es una reconexión. ¿Entre quién? Entre los hombres y entre Dios. Cristo se vuelve el puente entre los hombres y Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Así que Cristo se establece la relación entre Dios y los pecadores, ya que tanto en hebreo como en griego denota un restablecimiento de una armonía, de una comunicación entre dos personas. Entonces Cristo es la expiación para nuestras vidas. Ese es el restablecimiento del hombre que pecó con Dios, para que nuevamente se pueda comunicar con su Creador. Lo segundo, entonces lo primero es la expiación. Están separados. Es como que si usted está enemistado con una persona, usted no se habla, usted no se comunica con esa persona. Lo primero que tiene que hacer es un restablecimiento de la comunicación. Entonces surge una segunda palabra: reconciliación. Diga conmigo: reconciliación. La reconciliación nos permite a nosotros, los seres humanos que hemos pecado contra Dios, ya hay una comunicación, entonces debe haber una reconciliación. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Usted y yo, según la Biblia, éramos delincuentes. Sí, voltea a ver a quien está a su lado. Usted está sentado contra alguien que era un delincuente. Cuide su cartera, por favor. Éramos malhechores y ya estábamos condenados por la justicia divina. ¿Cuál era la paga? La paga del pecado es la muerte. Nosotros estábamos condenados, ya teníamos un expediente. Y algunos tenían un expediente. Esto no es nada, esto es un detalle. Aquí 3 paginitas hay aquí adentro. ¿Cómo estaba tu expediente? Me imagino que eran algunos como tomos, por tomos. Nosotros teníamos un expediente y había un acta que decía que tú y yo éramos delincuentes, que éramos malhechores y que estábamos condenados a la muerte. Lo que decía el acta de decreto decía que tú y yo no teníamos esperanza. Pero Cristo Jesús, la expiación, la reconexión con Dios, el puente, nos da una reconciliación. Entonces nosotros los delincuentes, nosotros los malhechores, nosotros los culpables por el pecado, este juez soberano, justo,
entonces ya encuentra una razón para que nosotros, nuestros pecados sean borrados y absorbernos de todo el expediente negativo que teníamos. Aleluya. Éramos culpables, pero Cristo trae una reconciliación y se convierte entonces en la tercera palabra, propiciación. Diga conmigo, propiciación. No solo fue la expiación, la conexión, no solo fue la reconciliación, sino que ahora Cristo también se vuelve para nuestras vidas la propiciación. Dígale una vez más conmigo, propiciación. Esto viene del vocablo latino que significa volverse favorable. Estamos acá en la condición de pecadores, Dios en entera santidad. Estaba el abismo, viene la expiación, se convierte en un puente Jesucristo entre los hombres y Dios. Ahora hay una reconciliación entre los hombres y Dios, pero la ley no puede ser quebrantada. La paga del pecado tiene que ser la muerte, pero Cristo se vuelve la propiciación, nos vuelve favorables delante de Dios. Porque ante Dios no puede haber pecado. Entonces Cristo se vuelve la propiciación, nos vuelve favorables. Toma para sí la culpa tuya y mía. Toma la culpa de nosotros como paga. Él entrega su vida como la propiciación. Va a la cruz por nuestros pecados. Y Él nos libra de la ira santa de Dios. Porque al vernos ahora, Dios nos ve favorables. Porque ¿sabe qué es lo que ve Dios? La sangre de Jesucristo que está sobre tu cabeza hasta tus pies, y es la que te da el acceso al trono de la gracia. Aleluya. Es la que nos da una oportunidad, porque Él es la expiación, Él es la reconciliación y ahora es la propiciación. Nos vuelve favorable. Él absorbió nuestro expediente negativo. Ahora Él se vuelve la paga del pecado. Él se vuelve la paga de nuestra condenación. Él va a la cruz siendo santo y está en medio ahora de la ira de Dios y el santo amor de nuestro Rey. Entonces veíamos una cuarta palabra, y solo esto es resumiendo lo del viernes. Tenemos entonces redención. Diga conmigo, redención. Dígalo más fuerte, redención. Entonces, expiación, el puente, la comunicación, la reconexión. Tenemos la reconciliación. Ahora que hay un puente, hay una comunicación, hay una reconciliación. Luego de la reconciliación, entonces tenemos esta que acabamos de decir. Tenemos la propiciación. Ya hay la comunicación. Entonces ya yo puedo ser favorable delante de Dios. Pero entonces hay una cuarta palabra que Jesús se convierte para nosotros, y es la palabra de redención. La redención es tomar al culpable, tú y yo culpables, nosotros delincuentes de Dios, condenados a la muerte. El Señor nos libra. No solo hubo la conexión, porque el Señor pudo reconciliarse, pero lo maravilloso de habernos hecho favorables es que ahora el Señor nos trae una redención. ¿Cuál es nuestra redención? Volver al diseño original, ser una familia con Dios. Dios dice, ya tú no eres un delincuente, ya tú no eres un malhechor, ahora tú eres parte de mi familia, así que tú eres heredero con Dios y coheredero con Jesucristo. Aleluya. Y tenemos la potestad de ser llamados hijos, hijas de Dios. Amén. Hace como 2 años que fuimos a un evento a ministrar a Panamá. En el almuerzo que nos llevaron a mi esposa y a mí, estaban los pastores organizadores de aquella reunión, de aquella cumbre, y invitan al ministro de Gobierno y Justicia de esta nación, y este profeta le dice en la mesa, usted es un delincuente. Los pastores organizadores nada más se voltearon a ver, porque dicen, Dios mío, este hombre solo tiene que darle una instrucción a los que están allá afuera y se llevan a este pastor, se lo llevan preso. Le está diciendo al ministro de Gobierno y Justicia, usted es un delincuente, usted es un malhechor.
Y dicho sea de paso, le estaba profetizando, porque ahorita está preso. Cuando yo vi que lo metieron preso, digo, Señor, se cumplieron las palabras del profeta. Pero él no le estaba diciendo en el sentido natural, él estaba diciendo lo que yo les estoy diciendo. Nuestra condición era de pecadores, delincuentes. Romanos 8:14, y aquí quedamos el viernes. Romanos 8:14. Podemos leerlo en la pantalla. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes se dejan guiar por ese? Ojo, 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 ojo. Hay una señal de quienes son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué son? ¿Usted se deja guiar por el Espíritu Santo? Ojo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Pues no haber recibido un espíritu de esclavitud. Ustedes no han recibido un espíritu de temor. Dice una versión, ¿verdad? Ustedes no han recibido espíritu para que vivan en miedo. El enemigo ha querido destruirnos, que vivamos en un temor, en un miedo, en una esclavitud. Dios nos creó para que nosotros fuéramos enteramente libres, para que fuéramos verdaderamente libres, no para vivir esclavos y condenados al pecado. No para que el pecado te controle a ti, no para que esas ataduras estén ahí, estés encarcelado, sino que Él ha puesto en mí no un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad. Dios nos creó para que estuviéramos libres, no para que nos escondamos como se escondía Adán y Eva, no para que vivamos ahí con temor, sino dice ahí para estar, no para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Diga conmigo, adopción. Esa es mi redención. Ya yo siendo un delincuente, yo siendo alguien que ha fallado, alguien que ha pecado, ahora Dios me ha dado un espíritu de adopción por el cual yo puedo clamar. Yo puedo clamar. Yo puedo clamar. Abba Padre. El niño adoptado tiene todo el derecho legal, igual que el hijo legítimo. Usted y yo somos herederos y coherederos. El Espíritu mismo da testimonio, versículo 16, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, también ¿qué? ¿Herederos con quién? Con Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor por eso? Expiación, que es la conexión. Reconciliación, borró nuestro expediente. Hay una nueva relación, pero se necesita un pago. Cristo se vuelve el pago, la propiciación, y nos hace favorables delante de Dios. Y el Señor Jesucristo trae a nuestras vidas una redención. Volvemos a ser parte de la familia de Dios. Pero el pecado nos quiere perjudicar. El pecado nos quiere perjudicar más allá de lo que podemos imaginar. El pecado nos quiere llevar a la condenación. El pecado nos quiere llevar a la destrucción. Dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, calidad de vida, para que nosotros vivamos. Porque mucha gente solo piensa que la calidad de vida será ya cuando esté en el cielo. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y solo piensan, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Sí, muy bonito. Por esas calles yo voy a caminar. Yo también voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Sí, glorioso, pero Dios también quiere que vivas una vida gloriosa en la ciudad de David, aleluya, en la nación de Panamá, en las naciones de la tierra. Tengas una calidad de vida, no condenado al pecado, sino que el Señor nos llamó a entera libertad, aleluya. Nos hizo verdaderamente libres. Dígalo conmigo. Y libres, aleluya. Dale un voz de júbilo al Señor. El pecado quiere destruir eso.
nos lleva a ocultarnos, a rebelarnos, a querer vivir de decir: yo por qué voy a ser un subordinado, a mí nadie me manda. ¿No ves ese canto? Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero y sigo siendo el rey. Pero mentira, apenas toca la puerta, la esposa es la que manda. El pecado trata de enterrarnos. Tú caes en un hueco, estás ahí, y ¿sabes qué está haciendo el enemigo? Tirando un montón de palas de tierra para enterrarte en tu pecado. Pero ¿sabes qué hace el amor y la misericordia de Dios? El enemigo te está tirando tierra y Cristo está sacando la tierra y diciendo: mi mano no se ha cortado para bendecirte. Ven, euma mis manos, yo te saco aún del hueco más profundo. Aleluya. Levanta su mano y diga conmigo: la gracia de Dios está sobre mí. Dígala una vez más: la gracia de Dios está sobre mí. Dígala a su vecino: la gracia de Dios está sobre ti. El pecado trata de enterrarnos. Dios busca la forma de sacarnos mediante la gracia. Aleluya. Diga: la gracia de Dios está sobre mí. Escuchamos mucho sobre la palabra gracia. Hablamos de gracia. Le decimos a la gente: muchas gracias. Alguien hizo un favor por ti y usted le dice: muchas gracias. Mira, veamos lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. Diga conmigo: un favor inmerecido. Es un regalo o un favor inmerecido dado de Dios a nosotros los hombres. O sea que la expiación, la reconciliación, la propiciación y la redención son partes del favor que no merecíamos. Usted y yo muchas veces actuamos demasiado orgullosos de pensar que Dios nos necesita. Dios no te necesita. Si Dios te usa es por favor y gracia. Recuerde que éramos delincuentes y Jesucristo nos libró de la ira de Dios con un haga conmigo así. ¿Sabe que si Jehová el Señor hiciera, se acabó el universo? Un suspiro de Dios puede acabar todo. Entonces, imagínense. Leemos aquí Efesios 2:8. Porque ¿por qué? Somos salvos, ¿por qué? Por el favor inmerecido, por el regalo no merecido, sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Levante su mano y bátelo. Diga: es el favor, es la gracia de Dios. ¿Cómo recibimos el favor y la gracia de Dios? Nos lo revela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela este favor, esta gracia, nos convence que somos pecadores, que éramos delincuentes, nos habla al corazón, nos lleva no solo a entenderlo, sino que cuando confesamos nuestro pecado, Él nos revela y nos hace entender la misericordia y el perdón de Dios. No importa quién eras tú, no importa lo que tú hayas hecho, pues quiero decirte, entre más profundo estabas metido en el hueco donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo más pecado, más misericordia de Dios hay, porque hay perdón de pecados para todos nosotros por medio de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Aleluya. Él nos hace entender de que por más pecador que yo era, Él perdonó mis pecados. Ya no hay condenación para los que hemos creído en Él. No hay condenación si vivimos una vida de arrepentimiento, de fe. Somos hijos de Dios. Nos da la potestad de decir: Abba Padre. Nos da la bendición de ser llamados hijos de Dios. Y todo esto el Señor lo permite, pero debe haber una decisión en nosotros. Porque recuerde, tanto ángeles también tenían el poder de libre albedrío. Nosotros los seres humanos, Dios puso eso en nosotros.
por lo cual Dios nos impone en nuestras vidas. Dios nos revela por el Espíritu, nos habla al corazón por el Espíritu Santo de Dios. La salvación para nuestras vidas sencillamente sucede por la gracia de Dios. Usted hoy disfruta de la presencia de Dios y tiene vida por la gracia de Dios. Hay gente que hoy no se levantó, pero Dios te ha regalado un día más de favor y de gracia. La salvación es un regalo no merecido. ¿Sabe qué? Como le dije, ese favor, Él nos hace favorables. La gracia, ¿sabe qué en qué nos convierte? Mira que está a su lado, por favor. Dile, ¿sabes en qué te convierte la gracia? En gracioso. Sí, por más que le dé risa, la gracia nos convierte en graciosos delante de Dios. Aleluya, lo repito, la gracia nos vuelve graciosos delante de Dios. El Señor nos mira. El Señor estuvo a punto de hacer, pero de repente dice, oh, yo veo la sangre de mi hijo sobre esta persona. Oh, la sangre da libre acceso a mi presencia. Tienes favor. Regalo no lo merecías, pero hoy tienes favor. Hoy tienes gracia. Hoy tienes la bendición. Aleluya. Hoy eres gracioso. Porque me perdona la palabra, desgraciado. No, y no se enoje conmigo, pero desgraciado es sin gracia, no tiene gracia. Antes éramos desgraciados, ahora somos graciosos. Diga, yo soy gracioso delante del Señor. Romanos capítulo 5. Vamos a ver rapidito este capítulo, porque hay muchas cosas ahí que unen este mensaje. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por medio de ¿qué? De la fe. Tenemos paz con Dios por medio de ¿quién? ¿Por qué? Porque Él es el puente, Él es la expiación, la conexión que nos trae reconciliación, que nos trae propiciación y que nos trae redención. Nos lleva a ser hijos de Dios, nos lleva a ser familia del Señor. Tenemos esa paz por fe, por medio de el Señor Jesucristo. Versículo 2. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a este regalo inmerecido, a este regalo de Dios, tenemos entrada por la fe, en el cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? No, pero dígalo con gozo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Pero pastor, y no es que uno cuando es cristiano ya no le pasa nada malo. Gente, si no nos siguiera pasando cosas, las iglesias estuvieran abarrotadas. Tuviéramos que comprar los estadios de la ciudad. No, los cristianos, usted se habrá dado cuenta que usted se convirtió, usted sigue a Cristo y sigue a veces con tribulación, salimos a veces con enfermedades, salimos a veces con situaciones difíciles, pero los cristianos sabemos que la tribulación no es nuestro estado postrero, no es nuestro estado final, sino que esta leve tribulación que a lo mejor estás pasando va a ser momentánea y es con propósito para que la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida, sabiendo que la tribulación produce en los cristianos el sufrimiento es provisional, aleluya, es momentáneo. En nosotros los cristianos la tribulación es redentor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que nuestras tribulaciones y sufrimientos las estamos pasando porque Dios tiene un plan y que Dios al final se va a glorificar. Cristo pasó también situaciones difíciles como la cruz, pero la cruz, esa tribulación fue para que muchos se salvaran. Quizás tu tribulación que hoy estás pasando, la situación difícil, es para que muchos también conozcan del Señor. Porque en medio de tu tribulación Dios te va a poner gente y la gente va a decir, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes en la situación que estar viviendo? Y usted le dice, oh, el Señor me da paz. Yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Yo no me afano por el mañana porque sé que mi vida está en las manos de Dios. ¿Por qué te afanas? ¿Por comida? ¿Por bebida?
¿No has visto los lirios del campo? ¿No has visto las aves del cielo? Entonces sabemos que nuestra vida, al fin y al cabo, como dijo el sabio Salomón, todo está en las manos de Dios. Entonces a lo mejor tu tribulación es para que muchos, así como Cristo también pasó esa tribulación, muchos reciban el beneficio de la cruz. Versículo 4. Entonces, lo goza la paciencia, prueba, la prueba y la esperanza no avergüenza. Y la que está a tu lado, Dios no te va a avergonzar. Dios no te va a avergonzar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. ¡Aleluya! Dios es bueno. Mire lo que sigue diciendo, versículo 6. Pero porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? Para nosotros, en que siendo pecadores, culpables, malhechores, delincuentes, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre por Él, seremos salvos de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Por el pecado la muerte, acuérdese, el pecado trae muerte, distorsión de la imagen, de la semejanza de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Jesucristo. Por el don, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino para todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecador reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Denles aplauso fuerte al Señor. Oh, déselo aún más fuerte, Señor. Gracias, gracias de Dios, gracias de Dios, regalo no merecido. Oh, donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Así que no se preocupe si la gente quiere señalarlo por su pasado. Dios no construye tu futuro basado en tu pasado. El Señor te perdonó y tuvo misericordia de ti.
El pecado, como le dije, quiso distorsionar la imagen, traer muerte, condenación, enfermedad. Dios hoy nos hace entonces un llamado. Dios nos está haciendo una convocatoria. Dios nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha librado de la condenación. Anuló públicamente el acta de decreto que había contra nosotros, que decía que era culpable. Por eso dichosos son los pies del que anuncia las nuevas de salvación. ¿Cuál es el llamado del Señor? Mateo, libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice la Biblia de esta manera: venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor Jesucristo. Y Juan 3:16, que por tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hay un llamado de Dios: venid a mí, los que están trabajados. ¿Tienes cargas? ¿Estás cansado? ¿Te sientes desanimado? El Señor esta mañana te hace un llamado: venid a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Dios nos hace esta convocatoria. ¿A qué nos está convocando Dios? A ser parte de su reino. ¿A qué nos está llamando Dios? A ser parte de su familia. ¿A qué nos está llamando Dios? A ser parte de su gloria, portadores de su gloria. ¿A qué nos está llamando Dios? A salvación eterna. ¿A qué nos está llamando Dios? A vida eterna. ¿A qué nos está llamando Dios? A ser luz en medio de las tinieblas. Al llamarnos, al convocarnos, nos está invitando a nosotros, la iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Diga conmigo: en la iglesia está la autoridad de Cristo. El Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene que estar unida, porque la iglesia es la expresión de Cristo aquí en la tierra. Es el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor nos está llamando a nosotros, la iglesia, para que podamos entender y llevar el mensaje que Él se ofreció como expiación, que Él se ofreció como reconciliación, que Él se ofreció como propiciación, y que se ofreció como redención. Entonces hay un llamado de Dios. Hemos visto el pecado desde el cielo, cómo llegó al huerto del Edén, cómo había condenación, hubo una respuesta, éramos miserables, pero el Señor vino en busca de nosotros, del rescate, porque de tal manera amó Dios al mundo, vino a rescatarnos. Ahora nos toca a nosotros tener una respuesta a Dios. ¿Cuál es tu respuesta cuando te encuentras con Jesucristo? Este es el llamado que Dios nos hace: venid a mí. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Dios nos dice en Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Ese es un llamado ¿a quién? A la iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, dice el versículo 21 de Apocalipsis 3, le daré que se siente conmigo en el trono. Así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Cuál es nuestra respuesta a tanto amor, a tanta gracia, a tanto regalo inmerecido? Recuerda, estábamos condenados, había una separación, no merecíamos nada, había un acta que nos hacía culpables, pero Él derramó sobre nosotros la gracia. Él derramó sobre nosotros su misericordia, su amor, para que tú y yo volviéramos a ser parte de su familia, por lo cual debemos tener respuestas a Él. Y tres, yo les pudiera resumir toda nuestra vida en tres respuestas hacia Dios. Número uno, y con esto voy a ir terminando. Número uno, arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Aquí vamos nosotros, nuestra vida, vamos caminando, vamos en un camino de pecado. Dios está allá, nosotros le damos la espalda a Dios. La gente dice: es que Dios se alejó de mí. Dios no se alejó.
nosotros nos hemos ido alejando paulatinamente de Él. Le damos la espalda, seguimos en el pecado, seguimos en la maldad, seguimos ahí haciendo. Tenemos el pecado adquirido, sabemos lo bueno, hacemos lo malo. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro pecado heredado, nuestro pecado innato. Seguimos caminando hacia el mal, pero llega un punto donde Dios nos está hablando, nos está haciendo una invitación. Nos sentimos cargados y nos sentimos afanados, sentimos que el mundo no tiene sentido, la vida no tiene sentido, nos sentimos, aún podemos tener cosas materiales, pero nos sentimos que algo falta, y viene un llamado: venid a mí los que estás trabajados y cansados. El Espíritu de Dios comienza a hablar a nosotros. Entonces volteamos y damos un giro de 180 grados. Y entonces comenzamos a caminar hacia la voluntad de Dios. No somos perfectos, seguimos con muchas fallas, pero Dios está creciendo en nosotros. Seguimos ahí luchando, nos está costando. Hay veces que estamos ahí desanimados, sin fuerza, pero el Espíritu nos da fuerza como la del búfalo. Y otro día entonces ya comenzamos a caminar, comenzamos a acercarnos a Él. Y ¿sabes qué? Nosotros comenzamos a mirarle. Por eso dice la Biblia: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Despójense de todo peso, de todo el pecado, de toda la carga. Y ¿sabes qué? Corre con paciencia esta carrera por delante. No se trata de quién llegue primero, se trata de que es una carrera de resistencia. Hay que resistir, hay que resistir, hay que mantenerse para poder llegar, aleluya, a que la estatura del varón perfecto crezca en nosotros. Cada día dejando de ser pecadores, cada día dejando de ser lo que no agrada a Dios, para hacer la santa voluntad del Señor, aleluya. Porque nos reconciliamos. Ahora soy favorable, ahora soy gracioso delante de Dios. Ahora tengo el favor, la gracia delante de su presencia. Pero ojalá todos dieran el giro de 180 grados. Porque lamentablemente muchos van ahí en ese camino, la misma forma. El Espíritu les habla, están cansados, trabajados, y reciben una palabra. El Espíritu de Dios habla al Espíritu, le dice: estás pecando, estás fallando, acércate. Y sabes que la gente se voltea, pero solo tiene un remordimiento y dice: es verdad, estoy mal, estoy fracasado, estoy en pecado, estoy haciendo lo malo. Pero ¿sabes qué? No dan el giro, sino que vuelven a darle la espalda a Dios y siguen su camino adelante. Solo hubo un remordimiento, solo se sintieron pecadores, solo se sintieron que le fallaron a Dios, pero no están dispuestos a un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Yo puedo definir arrepentimiento, aparte de un giro de 180 grados, como un cambio genuino. ¿Qué esperaba Dios de Adán y Eva? Que fueran genuinos. ¿Qué esperó cuando aquel hermano mató a su propio hermano? Que fuera genuino. Pero yo veo a un David, cuando es confrontado por el sacerdote, David rasgó su vestidura, reconoció su pecado. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú y yo estamos en diferentes procesos. Cada uno de nosotros va en un proceso de Dios. Pero tú puedes alcanzar la entera santidad cuando tú vives una vida genuina de arrepentimiento delante de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te confronta, tú corriges. Arrepentimiento es convicción del pecado, es volverse y darle espalda al pecado. Es un cambio radical de personalidad. Por eso muchos de ustedes, la gente al año le dicen de estar convertidos, de seguir a Cristo: oye, ¿cómo tú has cambiado? Oye, ya tú no eres igual que antes. Claro, no somos igual que antes, porque nosotros estamos ahora caminando. Es una ruptura radical con el pecado. Es volverse a Dios. Es una reforma integral en nosotros. Por eso y por esta razón, el Señor está llamando a todos. Mire lo que dice Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es nuestra segunda respuesta aparte del arrepentimiento? La fe. Diga conmigo: fe. La fe es una condición indispensable para nuestra salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1
define qué es la fe. Según la Escritura establece, la fe pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción de fe en el hebreo es confianza, es creer. Por eso Juan 3:16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, todo aquel que tiene la fe, la confianza, pueda alcanzar la salvación. Entonces no puede haber arrepentimiento sin fe. Y tiene que haber fe, y tiene que haber arrepentimiento. Y lo tercero es que usted y yo, nuestra respuesta va a ser una vida nueva en Cristo. Diga conmigo: vida nueva en Cristo. Y para entender la vida nueva en Cristo, termino con estos 3 subpuntos de este punto de la vida nueva en Cristo. 1, la justificación. Diga conmigo: justificación. Justificación se puede definir como el acto benigno y judicial de Dios por el cual nos concede el pleno perdón de la culpa, remisión completa de los pecados cometidos y la aceptación de que somos justos. Ya no hay condenación. Hemos sido justificados. ¿Justificados por qué? Por la expiación, por la reconciliación, por la propiciación y por la redención. Hemos sido justificados, ¿por qué? Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. Hemos sido declarados inocentes aún siendo culpables, y hemos sido aceptados en favor y gracia de parte de Dios. La justificación es más que el perdón. Se lo repito: justificación es más que perdón. Él nos pudo solamente perdonar y ya, pero Él nos dio algo más que un solo perdón. Nos dio una justificación. Nos dio la bendición de poder seguirle. Ya no hay condenación. Y esta justificación nos lleva a la regeneración. Diga conmigo: regeneración. No solo hay una justificación, sino que hay una regeneración. ¿Qué es una regeneración? Creo que los médicos acá pueden ilustrarnos muchísimo mejor cuando hablan de que se regeneran las células. El Señor, la regeneración es un renacimiento en nosotros. Por eso mire lo que dice 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? En ustedes hay una regeneración, porque ustedes son una nueva criatura. Las cosas viejas, aleluya, ahora caminamos hacia el Señor y todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, aleluya. Ya no me importa el pasado. Dios no va a tomar en cuenta mi pasado para construir mi futuro, aleluya. Yo soy nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Hay una regeneración en nosotros. Es necesaria la regeneración por nuestra naturaleza caída. La justificación nos quita la culpa, elimina el castigo, pero la regeneración renueva nuestra naturaleza moral y restablece los principios del reino de Dios en nosotros. Es por eso que cuando te conviertes, no te tienen que decir lo que es bueno o lo que es malo. El Espíritu de Dios va a hablar a tu vida y empieza una regeneración. Empieza el Espíritu Santo de Dios a hacer en tu vida, más allá, y comienza el Cristo de la gloria a crecerte. Hay un cambio moral, hay un establecimiento de principio. Eres capaz de desarrollar tu fe, el amor, el perdón a los demás, la obediencia a la palabra de Dios, a desarrollar una vida espiritual, ya no siendo como carnales, sino como espirituales. Entonces la justificación, la regeneración, y por último, vivimos una nueva vida en Cristo en una adopción. Diga conmigo: adopción. La justificación elimina la culpa. La regeneración cambia nuestras vidas, nuestros corazones. Pero la adopción nos hace parte de la familia. Aleluya. Dile a que está a su lado: somos familia. Mi hermano, somos familia, somos hermanos. Gálatas 3:26. Y termino con estas 3 citas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Aleluya, le veremos tal como Él es. Estamos en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y último versículo, póngase de pie, por favor. Romanos 8, 16 y 17. Léalo conmigo. Si quiere puede cerrar su Biblia. Lo leemos en la pantalla. Léalo conmigo a cuenta de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu mismo testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos con Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, glorificado. Cierre sus ojos, levante sus manos. Yo quiero invitarlos que un momento comiencen a agradecer al Señor Jesucristo por volverse tu expiación, por volverse tu reconciliación, por volverse tu propiciación, por volverse tu redentor. Y por un momento demos gracias por el sacrificio. Gracias por la cruz, Señor. Dele gracias al Señor porque Él derramó su sangre. La sangre que Él derramó en la cruz hoy nos da el libre acceso a su presencia. Toma un momento, esta mañana, esta tarde ya en este lugar, Señor. Agradecemos. Gracias por morir, por darnos esa gracia, ese regalo inmerecido de la salvación. Habíamos pecado, nos habíamos separado de ti, pero hoy hay una esperanza. Hoy somos bienaventurados. Y si Él se ha revelado a tu vida y a tu corazón, dale gracias, porque ha sido por favor y por gracia. Gracias. Y gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor. Tu amor quitó, dando gracia eterna. Y gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono está, y coronado con poder
hace majestad. Cristo, Hijo de Dios, Cristo, Hijo de Dios, y exaltado Rey. Díselo, moriste en la cruz en mi lugar, y digno eres, Señor. Oh, vamos, dile, eres digno, y digno eres, Señor. Dilo, digno eres, Señor, y digno eres, Señor. Señor, oh, vamos y decimos, y digno eres, Señor, y en tu trono está, oh sí, el Señor de toda la alabanza. Una vez más decimos, y digno eres, Señor, y en tu trono está. Míralo coronado con poder. Señor, digno eres, Señor. Voy a invitarlo solo un momento más. Esté ahí con sus ojos cerrados. Con todo el respeto, si puede bajar sus manos también, porque necesito preguntar si alguien necesita a ese Cristo que nos ha dado el regalo inmerecido de la salvación. Y la palabra nos habla que aquel que lo confiese entre los hombres alcanza el regalo, la gracia, el favor, la salvación.
Si hubiese alguno de ustedes que nunca ha recibido a Jesucristo públicamente, este es el día del Señor para ti. Y solo es una respuesta a tanto amor, a tanta gracia, a tanta misericordia. Si hubiese algo, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho, pero necesito terminar esta mañana preguntando si hay alguien que necesita recibir a Jesús. Solo levante su mano y diga: pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo, pedirle que reine en mi corazón, pedirle a Él que tome el trono de mi vida y decirle: Señor, quiero alcanzar tu favor, tu gracia inmerecida. Si hubiese alguien, hay dos personas, ¿hay alguien más que este día declara a Jesucristo como Salvador? Ya por ustedes hay fiesta en el cielo. Te confesamos como Salvador, restaurador y Señor de nuestras vidas. Nuestros pecados son perdonados por tu favor y por tu gracia. Dígale conmigo: nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Hoy tenemos esperanza de salvación por medio de Jesucristo. Lo pedimos a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame orar por ustedes. Señor, yo bendigo esta vida. Tu gracia, tu favor esté con ellos. Abre los cielos y sígueles mostrando lo grande y poderoso que tú eres. Que tú escuchas el clamor de sus hijos cuando claman: Abba, Padre. Por lo cual yo te pido que te reveles y te muestres y hables a su vida y a su corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Personas que lo reciban acá, ellos como familia de Dios. Aleluya. Oh, digno. Démosles aplausos al Señor, aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya, síganlo aplaudiendo. Hay victoria en Cristo. Era roto nuestras cadenas, nos libró de nuestra condenación y declaró vida, vida, vida. Hay vida, hay vida, hay vida en ti. Hay vida en plenitud, hay vida de gracia, hay vida de favor, aleluya. Hay cielos abiertos. Gracias, 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 gracias de Dios. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, sella en nuestros corazones la palabra y recuérdanos para que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar este día.